Y la noticia sigue centrada en Cataluña y te lo viene contando Carlos Herrera desde las 6 de la mañana. Dentro del disparate que rodea todo lo vinculado con el referéndum ilegal convocado ahí en Cataluña, la Generalitat ha planteado utilizar el censo sanitario como sustituto del censo electoral. ¿Es así, Antonio Raiz? Buenas tardes. Así es. Buenas tardes, Pilar. Partiendo de que el referéndum es ilegal y que desde el gobierno aseguran que el 1 de octubre no habrá urnas, Puigdemont y los suyos siguen intentando maniobrar para que se vote ese día. Ya veremos si lo consiguen. La exclusiva que ha dado esta mañana Carlos Herrera es una opción que estudia el gobierno catalán en el conjunto de, insistimos, lo que no deja de ser una ilegalidad. Dentro de lo grotesco del proceso, ¿qué posibilidades tendría la Generalitat de Cataluña de utilizar el censo sanitario e incluso algunos centros de salud como centros de votación? ¿Qué implica? Pues se lo vamos a preguntar a Joan Escanilla, que es el responsable del sindicato CESID en Cataluña. Joan, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Insistimos en que esta posibilidad estaría dentro de una convocatoria que ya de por sí es ilegal. ¿Pero qué recorrido tendría? Pues a ver, yo entiendo que tendría un recorrido muy corto y, por decirlo suavemente, muy tonto. Por una sencilla razón. Si quieren usar el censo sanitario, es que en el censo sanitario, por ejemplo, los funcionarios de MUFACE o los funcionarios de MUGEJO no están en ese centro sanitario, porque tienen la mutua de funcionarios de la Administración Central del Estado o la mutua de los funcionarios de justicia, por ejemplo, o ISPAS en el caso de la Armada. Y por el otro lado, pues habría gente que, inmigrantes que llegan aquí sin papeles, pero tienen la tarjeta sanitaria. Con lo cual, pues, ¿qué quiere que le diga? Bueno, muy serio no parece. Incluso hay algunos que parece que no tienen tarjeta que se le conozca, como el propio Puigdemont, como dicen. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, con lo cual es un poco absurdo. Hay que aclarar que los datos del censo electoral los gestiona el Instituto Nacional de Estadística, que depende del Ministerio de Economía y no se los va a ceder, en este caso a la Generalitat, porque estamos hablando, insistimos, de una consulta ilegal. En el caso de acceder a los datos de la tarjeta sanitaria, ¿estaríamos ante el mismo caso? Bueno, estaríamos ante un caso, yo creo, digo, peor, porque además habría una cesión ilegal de datos. Es decir, los datos que tiene el Servicio Catalán de la Salud son precisamente pues para temas sanitarios, no para ningún otro tema, que luego sería una cesión ilegal de datos. Por cierto, también que en los centros de salud hay que decir que trabajan funcionarios. Si se habilitaran estos consultorios médicos como centro de votación, también estaría implicando que puede que en parte este colectivo pues no sepa qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. También incurriría en una ilegalidad, porque además hay que decir que no todos los centros, por ejemplo, además abren los domingos. Es decir, implica muchas complicaciones. Efectivamente, muchísimas, y además volveríamos a lo mismo. Estaríamos poniendo en peligro la seguridad jurídica del funcionario, que lo único que tiene que hacer es ir a trabajar, no estar a expensas de las veleidades políticas que puedan haber, tanto por un lado como por cualquiera. O sea, el funcionario se debe a la sociedad, a los ciudadanos, no a los políticos, con lo cual la obligación del funcionario es atender al ciudadano, nada más. En este caso, si atiende una orden ilegal, pues puede tener un problema. Por eso nosotros ya llevamos, y perdóname que me reitere, llevamos ya un montón de tiempo diciendo que ante una orden ilegal, lo primero, pedirla por escrito, y segundo, comunicarlo al departamento para que le digan si es así o no, y a la Fiscalía en caso necesario. Queda menos de un mes para esa convocatoria, para ese 1 de octubre. Desde el Gobierno Central se insiste en que no se va a celebrar, no se va a votar ese día. ¿Qué les trasladan a ustedes, a los responsables del sindicato, los funcionarios? ¿Están preocupados? Bueno, pues hombre, hay incertidumbre, evidentemente. Evidentemente hay incertidumbre por eso, por lo que le estoy comentando yo. Es que pueden recibir por un lado o por otro. Estamos, lo que hemos hablado siempre, ante un choque de trenes, pero que estamos en medio de la vía. Entonces, me parece muy irresponsable poner en peligro el futuro de un trabajador. Estamos hablando también, volviendo al asunto con el que comenzábamos, de utilizar ese censo sanitario, que muchos ciudadanos, muchos catalanes tienen esa tarjeta sanitaria, en cambio no tendrían derecho a voto. Hablamos de extranjeros, incluso en la tarjeta, no sé si en el caso de Cataluña aparece la edad en este caso.
No, en el caso de Cataluña no aparece la edad, pero como usted muy bien dice, hay personas que tienen una tarjeta sanitaria y no tienen derecho a voto, porque son inmigrantes, no están nacionalizados, son extracomunitarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos analizando, ¿no?, uno de los frentes que se generaría con esta exclusiva que hemos contado esta mañana aquí con Carlos Herrera. La hemos analizado en este caso con el responsable del CESIF en Cataluña, Joan Escanillas. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. A ustedes. Pero genera esto más dudas, ¿verdad, Antonio?